Fernando Soler murió en 1979. Al día siguiente, una mujer misteriosa retiró millones de pesos de un banco en la Ciudad de México. Los papeles desaparecieron. La familia Soler guardó silencio. Esa mujer era Emilia Guiú, la actriz que todos creían pobre, pero que vivió como reina gracias a un secreto que duró 30 años. Hoy te revelo la verdad que la dinastía Soler intentó sepultar. Fernando Soler murió en 1979. Al día siguiente, una mujer misteriosa retiró millones de pesos de un banco en la Ciudad de México. Los papeles desaparecieron. La familia Soler guardó silencio. Esa mujer era Emilia Guiú, la actriz que todos creían pobre, pero que vivió como reina gracias a un secreto que duró 30 años. Esta es la historia que jamás se contó sobre la verdad de la relación entre Emilia Guiú y Fernando Soler, uno de los hombres más poderosos del cine mexicano. Una historia de amor prohibido, fortunas ocultas y un pacto de silencio que la farándula mexicana intentó sepultar para siempre. En plena cúspide del cine de oro, Emilia Guiú no era una actriz más del montón. Su porte europeo y su figura imponente la convirtieron en una de las mujeres más deseadas de la pantalla grande. Pero detrás de su aparente éxito por talento propio, existía un vínculo íntimo, secreto y poderosísimo con uno de los actores más respetados, intocables y millonarios del espectáculo, Fernando Soler. Lo que nadie te contó, ni revistas de la época, ni biógrafos oficiales, ni documentales de televisión, es que durante más de 30 años Emilia y Fernando fueron amantes. Y que gracias a esa relación secreta, ella acumuló una fortuna millonaria que le permitió vivir como reina hasta sus últimos días en San Diego, California. Pero había algo que nadie sabía sobre cómo comenzó todo esto. Corría el año de 1945 y Emilia Guiú acababa de protagonizar una película de nombre Club Verde, papel que la catapultó como mujer fatal dentro de la industria. Tenía apenas 22 años y ya era vista como un símbolo erótico dentro del conservadurismo nacional. Fue durante una comida organizada por el productor Gregorio Wallerstein, que conoció por primera vez a Fernando Soler. Él tenía 52 años, 30 años mayor que ella. Estaba casado, con fama de hombre recto, trabajador y discretamente adinerado. Dicen que la mesa se quedó en silencio cuando Fernando la miró por primera vez, que sus ojos no se despegaron de ella durante toda la comida, y que al terminar el almuerzo, le pidió al chofer que la llevara personalmente a su casa para asegurarse de que llegara bien. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Lo que comenzó como un simple gesto de caballerosidad se convirtió en un intercambio de cartas, llamadas telefónicas nocturnas y encuentros discretos en una casa de descanso en Tlalpan, propiedad que en realidad Fernando tenía a nombre de un testaferro para sus escapadas privadas. Para 1946, la relación ya era un secreto a voces entre quienes trabajaban cerca del clan Soler. Pero nadie se atrevía a hablar. Fernando era demasiado poderoso. Su familia, demasiado influyente, y su fortuna, demasiado grande como para arriesgarse a enemistarse con él. Durante la década de 1950, mientras Emilia aparecía en cintas como La Venus de Fuego, aventurera y sensualidad, su estilo de vida era desproporcionado al salario que cobraba por película. Completamente desproporcionado. Un ex empleado de los estudios Churubusco reveló en 1987 que Emilia llegaba en Cadillac negro con guardaespaldas y joyas que no tenían ni las esposas de los políticos más importantes. Nadie entendía de dónde salía tanto dinero. Pero la respuesta estaba clara para quienes trabajaban cerca del clan Soler. Según un chofer que trabajó para la familia durante más de 20 años, Fernando le compró a Emilia un departamento de lujo en Polanco, 2 terrenos en Cuernavaca, y la mandaba constantemente a Estados Unidos en viajes que pagaba con efectivo para no dejar rastro. Pero eso no era todo. Le mandaba sobres con dinero cada semana, cantidades que equivaldrían hoy a miles de dólares. La llevaba de viaje a Nueva York y Buenos Aires con identidades falsas, registrándose en hoteles de 5 estrellas como el señor y la señora González. Y lo que descubrió uno de sus hermanos casi destruye todo. Incluso llegó a ponerle una casa completa en la colonia Nochebuena, a nombre de su cuñado para evitar escándalos con su esposa oficial. Esa casa, según testimonios de vecinos, era visitada por Fernando al menos 3 veces por semana,
siempre después de las 10 de la noche, siempre en un automóvil diferente. En 1954, uno de los hermanos Soler, algunos afirman que fue Julián, otros dicen que fue Andrés, descubrió una carta comprometedora de Emilia en el saco de Fernando. Una carta de amor que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Al confrontarlo, Fernando respondió tajantemente: «Es mi vida y si alguien la toca, se acaba la dinastía». El mensaje era claro: o guardaban silencio, o perdían todo. Desde entonces, la familia Soler mantuvo un pacto silencioso. Nadie mencionaría a Emilia, nadie haría preguntas, nadie se metería. La prioridad era conservar el prestigio de la familia, pero el secreto se convirtió en un elefante en la habitación. Aún así, no todos pudieron quedarse callados para siempre. Una actriz de teatro llamada Luz María Zagal aseguró años después que en una borrachera en Acapulco, Emilia se jactó de que hasta la esposa de Fernando sabía que él dormía en su casa. Que la señora Soler había decidido hacer la vista gorda a cambio de mantener su posición social y su estatus de esposa legítima. Sin embargo, el verdadero escándalo estaba por estallar. Cuando Fernando Soler enfermó por primera vez en 1963, hubo movimientos extraños en varias cuentas bancarias en Texas y Guadalajara. Movimientos que llamaron la atención de más de un contador. Un contador cercano de la Asociación Nacional de Actores afirmó que se transfirieron fondos de origen desconocido a una cuenta a nombre de Emilia Guiú por una suma de más de 5 millones de pesos de la época. Una fortuna absoluta para ese tiempo. Pero cuando ocurrió algo inexplicable, esos documentos, por razones nunca explicadas, fueron desaparecidos del archivo fiscal en los años 80. Como si alguien hubiera querido borrar cualquier evidencia de esas transferencias. Lo más extraño de todo es que esas transferencias no fueron las únicas. Según testimonios de empleados bancarios que hablaron años después, bajo condición de anonimato, existían al menos 3 cuentas más a nombre de personas que actuaban como intermediarios para Emilia. Una de esas cuentas estaba en un banco de Houston, Texas, otra en Guadalajara y una tercera en la Ciudad de México. Todas manejaban sumas millonarias que entraban y salían sin dejar rastro oficial en los registros fiscales mexicanos. Un abogado que trabajó para la familia Soler durante 15 años confesó en su lecho de muerte, en 1992, que Fernando había establecido un fideicomiso secreto en Estados Unidos específicamente para Emilia. Un fideicomiso que le garantizaba ingresos mensuales equivalentes a lo que ganaba un director de cine por película. Era dinero que nadie podía tocar, dijo el abogado. Ni la esposa de Fernando, ni sus hijos, ni siquiera sus hermanos sabían exactamente cuánto dinero había ahí. Solo Fernando y Emilia conocían los detalles completos. Además de las transferencias bancarias, Fernando le había comprado propiedades que nunca aparecieron a nombre de ella directamente. Terrenos en Valle de Bravo, un rancho pequeño en Querétaro, y un departamento en Miami que Emilia usaba cuando viajaba a Estados Unidos. Todo estaba registrado a nombre de testaferros, amigos de confianza, empleados leales, incluso familiares lejanos de Fernando que aceptaban prestar su nombre a cambio de una compensación económica y la promesa de que jamás tendrían problemas legales. Pero lo que nadie esperaba es lo que contenía su testamento. En su testamento oficial, Fernando Soler no dejó mención directa a Emilia. Era imposible hacerlo sin crear un escándalo que destruiría el apellido Soler para siempre. Sin embargo, existía algo más. Un anexo extraviado, que solo 2 abogados llegaron a ver antes de su misteriosa desaparición, contenía una cláusula de donación vitalicia hacia una mujer no identificada que vivía en el sur de la Ciudad de México. La descripción era vaga, pero específica al mismo tiempo. Mencionaba la colonia exacta donde Emilia tenía su casa principal, el tipo de propiedad, y hasta detalles sobre un jardín con bugambilias que solo su residencia tenía en esa cuadra. Uno de los abogados que vio ese anexo declaró años después, en una entrevista que nunca se publicó completamente, era obvio para quién era. Fernando dejó instrucciones precisas de que esa mujer debía recibir pagos mensuales hasta su muerte, y que al fallecer ella, los bienes pasarían a una fundación benéfica. Todo estaba calculado para que la familia legítima no pudiera reclamar nada. Ese anexo desapareció de los archivos notariales apenas semanas después de la muerte de Fernando.
Algunos dicen que fue la propia familia Soler quien lo hizo desaparecer para evitar problemas legales futuros. Otros aseguran que fue la misma Emilia quien pidió que lo destruyeran, para proteger su privacidad y evitar que sus hijos, producto de otra relación, descubrieran el origen de su fortuna. La verdad es que ese documento jamás volvió a aparecer. Y con él, desapareció la única prueba legal directa del pacto económico entre Fernando Soler y Emilia Guiú. Para 1978, Fernando estaba gravemente enfermo. Postrado en cama, apenas consciente, rodeado de su familia legítima que cuidaba cada uno de sus movimientos como halcones vigilando su presa. Su esposa, María Teresa, quien durante décadas había hecho la vista gorda ante la relación con Emilia, ahora se aseguraba de que ninguna llamada telefónica llegara a Fernando sin pasar por ella primero. Ningún visitante entraba sin su autorización. Ninguna carta llegaba sin que ella la revisara. Y entonces la familia tomó una decisión que cambiaría todo. En una reunión familiar tensa, celebrada en la sala de la casa de los Soler en Las Lomas, los hermanos de Fernando y su esposa tomaron una decisión unánime. Emilia Guiú no podía acercarse más. Uno de los sobrinos de Fernando, que presenció parte de esa conversación, contó décadas después. Dijeron que si Emilia aparecía en el hospital, harían un escándalo público, que revelarían todo en los periódicos, que destruirían su carrera y su reputación, que se asegurarían de que nunca más pudiera trabajar en el cine mexicano. La amenaza era real. La familia Soler tenía el poder suficiente para cumplirla. Fue el hermano mayor, Julián Soler, quien se encargó de transmitirle el mensaje a Emilia. La citó en un restaurante discreto de la zona rosa, y le dijo con toda claridad: Fernando te amó, eso lo sabemos. Pero ahora es momento de que te alejes. Si lo amas de verdad, respeta su nombre y el nombre de su familia. Emilia lloró en esa reunión. Lloró de rabia, de impotencia, de tristeza. Pero aceptó. Se mantuvo alejada durante los últimos meses de vida de Fernando, respetando el pacto de silencio que habían mantenido durante más de 30 años. Durante esos meses finales, Emilia vivió en una especie de limbo emocional. Según amigas cercanas, pasaba días enteros sin salir de su casa, mirando fotografías antiguas, leyendo cartas que Fernando le había escrito décadas atrás. Ella sabía que él se estaba muriendo, contó una amiga en una entrevista privada. Y le destrozaba el alma no poder estar a su lado. Pero también entendía que si aparecía, destruiría todo lo que habían construido juntos durante 30 años. Y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. Emilia intentó llamarlo al hospital en 2 ocasiones. Ambas veces, la llamada fue bloqueada por la familia. En una tercera ocasión, logró hablar con una enfermera y le pidió que le diera un mensaje a Fernando. Dígale que lo amo, y que siempre lo amaré. No se sabe si ese mensaje llegó a Fernando. La enfermera nunca confirmó haberlo transmitido. Fernando Soler murió el 25 de octubre de 1979, rodeado de su familia legítima, sin Emilia a su lado. Los periódicos cubrieron su muerte como la de una de las grandes leyendas del cine mexicano. Se habló de su carrera, de sus películas, de su dinastía familiar. Ni una sola mención de Emilia Guiú apareció en los obituarios. El funeral fue multitudinario. Cientos de personas del medio artístico asistieron a darle el último adiós. Emilia no estuvo ahí. Respetó hasta el final el acuerdo que había hecho. Pero al día del entierro, una de sus amigas la encontró en su casa de la colonia Nochebuena, vestida completamente de negro, con las cortinas cerradas, llorando en silencio frente a una fotografía de Fernando tomada 30 años atrás. Fue el amor de mi vida, le dijo a su amiga. Y ni siquiera pude despedirme de él. Pero al día siguiente de su muerte, pasó lo impensable. 24 horas después del funeral, Emilia Guiú recibió la visita de un abogado desconocido. Un hombre mayor, de traje gris, que llegó en un automóvil negro y le entregó un sobremanila. Dentro del sobre había instrucciones precisas, escritas de puño y letra por Fernando meses antes de su muerte, cuando aún estaba consciente. Le indicaba que se presentara al día siguiente en un banco de la Colonia del Valle, a las 10 de la mañana, con una identificación específica y un código que solo ella conocía. Emilia llegó al banco exactamente a la hora indicada.
Iba acompañada del mismo abogado que le había entregado el sobre, y llevaba puestos lentes oscuros para ocultar sus ojos hinchados de tanto llorar. Testigos que estaban en el banco ese día recuerdan que Emilia permaneció en una oficina privada durante casi 2 horas. Cuando salió, venía acompañada de 2 empleados del banco que cargaban varias maletas de piel. El contenido de esas maletas nunca se reveló oficialmente, pero testigos aseguran que eran lo suficientemente pesadas como para contener una cantidad considerable de efectivo. Los papeles de esa transacción desaparecieron misteriosamente días después del archivo del banco. Como si nunca hubieran existido. Como si Emilia Guiú nunca hubiera estado ahí. Y entonces se descubrió la verdad sobre el dinero. A lo largo de 30 años, Fernando Soler le había transferido propiedades, terrenos, cuentas bancarias y efectivo a Emilia Guiú por un valor estimado en más de 20 millones de pesos de la época. Una fortuna que hoy equivaldría a varios millones de dólares. Pero esa última transferencia, la que ocurrió el día después de su muerte, fue la más grande de todas. Según cálculos de expertos financieros que analizaron los movimientos bancarios de la época, esa transacción podría haber incluido entre 3 y 5 millones de pesos adicionales en efectivo, más los documentos de propiedades que Fernando había mantenido en secreto hasta el último momento. Era su forma de asegurarse de que Emilia estaría protegida para siempre, de que nunca le faltaría nada, de que su amor, aunque vivido en secreto, le garantizaría una vida digna hasta sus últimos días. Y Emilia, fiel al pacto que habían hecho, jamás reveló los detalles de esa transacción. Jamás habló del dinero, jamás presumió su fortuna, jamás traicionó la confianza que Fernando había depositado en ella. Emilia Guiú jamás habló públicamente de Fernando Soler. Nunca escribió memorias, nunca concedió entrevistas sobre él, nunca reveló los detalles de su relación. Su silencio fue su forma de protección, y también su forma de honrar el pacto que habían hecho décadas atrás. Vivir su amor en secreto, lejos de los reflectores, lejos del escándalo. Pero su vida hasta sus últimos días en San Diego fue de lujos absolutos. Viajes por el mundo, obras de arte, joyas de colección, cenas exclusivas en los mejores restaurantes. Todo costeado por un amor que se mantuvo oculto por más de 30 años, pero que le dejó una riqueza inigualable. Emilia Guiú murió en el año 2004 en San Diego, California. Murió millonaria, sin hacer escándalos, sin buscar reflectores y sin revelar jamás el nombre del hombre que le cambió la vida. Pero quienes estuvieron cerca de ella sabían la verdad. Sabían que cada vez que alguien mencionaba el nombre de Fernando Soler, sus ojos se iluminaban. Sabían que en su casa de San Diego guardaba cartas, fotografías y recuerdos que nunca mostró a nadie. Sabían que hasta el último día de su vida, lo amó en silencio. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue manipulación? ¿Fue un trato silencioso entre 2 gigantes del espectáculo? Tal vez fue todo eso. O tal vez fue simplemente la historia de 2 personas que se amaron profundamente, pero que nacieron en una época donde ese amor no podía vivirse a la luz pública. Lo que es innegable es que Fernando Soler no solo le dio a Emilia Guiú su amor, le dio su fortuna, su protección y una vida de lujos que muy pocas mujeres de su época pudieron tener. Y ella, a cambio, le dio su silencio. Un silencio que protegió su reputación, su familia y su legado hasta el último día. La historia de Emilia Guiú y Fernando Soler es la prueba de que en el cine de oro mexicano, los secretos más grandes no estaban en la pantalla. Estaban detrás de ella. En las casas de Tlalpan, en los bancos de Texas, en las maletas llenas de dinero que desaparecían sin dejar rastro. Y es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede durar toda una vida. Incluso si tiene que vivirse en las sombras. Esta fue la historia que nadie te contó. La historia que la dinastía Soler intentó sepultar. La historia de la mujer que se volvió millonaria por estar con uno de los hombres más poderosos del cine mexicano. La historia de Emilia Guiú.